Trinity Christian Center introduce el segmento Restaurando su Identidad con la pastora Olga Zulma. Trinity Christian Center te invita a sus servicios los días miércoles y viernes a las 7 de la tarde, los domingos a las 11 de la mañana. Trinity Christian Center está ubicada en 1818 Blooming Street, Laredo, Texas. Para mayor información, comunícate al teléfono 956-724-1498 y al teléfono 956-523-9399. Gloria a Dios. En esta mañana les damos la bienvenida. Es un placer estar aquí en esta estación de radio que ha sido de gran bendición para la comunidad de Laredo, Nuevo Laredo y pueblos vecinos. Les damos las gracias. Todos los que se han sintonizado aquí en este segmento que sé por la gente que ha sido de gran bendición para la comunidad, y también les doy las gracias por su apoyo, por sus oraciones, por las llamadas, las cartas que recibimos. Les damos las gracias. Gracias por sus oraciones, gracias por sus cartas, gracias por todo. Por ustedes hemos hecho la diferencia en esta comunidad. Son ustedes, no soy yo, no es nadie más que ustedes, hermanos, que nos han apoyado, que nos han seguido todos estos años a través de estos estudios radiales. Como le vuelvo a decir, que entramos a la cárcel, entramos a donde usted se encuentre sintonizando esta estación, en el hospital, en su casa, en los ejercicios, caminando, donde usted, o tomando su café también, ¿por qué no? Les damos las gracias por ese apoyo, por esa confianza que han depositado en nosotros a través de estos estudios, y les damos las gracias. Amén. Y tema de introducción en esta mañana es: mi pueblo no conoce el juicio. Mi pueblo no conoce el juicio. ¿Quién está hablando? Está hablando Dios. Dios Padre sabe que muchas veces nosotros pasamos por alto muchas cosas. Ahí se va, no tiene nada que ver. Pero fíjate que sí tiene mucho que ver la restauración de nuestra mente, fortalecernos a través de la palabra, conocer el plan y el propósito de Dios, que tiene Dios para nuestras vidas. Por eso traje este estudio. Aquí es Jeremías capítulo 8, versículo 4 al 6, Dios nos está hablando. Y ahí en el versículo 4 dice: y le dirás a sí mismo, así ha dicho Jehová, el que cae no se levanta, el que se desvía no vuelve el camino, porque este es un pueblo de Jerusalén rebelde, con rebeldía perpetua. Amén, rebelde. Y verdaderamente sí es verdad lo que dice Dios en su palabra, porque somos rebeldes. No hemos podido dominar, o no podemos esa actitud de rebeldía, de desafío que tenemos nosotros. Queremos ser nomás nosotros. Dice en el 5, dice: abrazaron el engaño y no han querido volverse. Escuché, oí, no hablan rectamente. No hay hombre que se arrepienta de su mal, diciendo: ¿qué he hecho? Cada cual se volvió a su propia carrera, como caballo arremente con ímpetu a la batalla. Amén. Estos versos, este capítulo y estos versos que estamos leyendo son parte del mensaje que Dios le dio al profeta Jeremías con relación a su pueblo. ¿A causa de qué? Del juicio que Dios enviaría por causa de la maldad, de la rebeldía. El mensaje no parece muy alentador, hermanos, hermanas, como muchos de muchos famosos predicadores en la actualidad, sino que es un mensaje para que nosotros piensemos, que nosotros reflexionemos. ¿Qué caminos estoy caminando? ¿Cuáles son mis acciones? ¿Hay rebeldía dentro de mi corazón? ¿Me he rebelado en contra del Dios Todopoderoso? ¿He pisoteado su palabra? ¿He menospreciado la vida que vivimos? En todas estas áreas de la vida, lo que hacemos no solo es importante, sino determinante en términos o resultados que obtenemos. No podemos esperar modificar nuestro cuerpo, mejorarlo si no disponemos a hacer una buena dieta, buenos ejercicios. Usted no puede esperar mejores oportunidades de empleo si no estudia, no se prepara. No se puede sostener una relación donde dos personas no comparten la misma opinión o el mismo estudio.
De manera que, ¿cómo podemos esperar lo mejor de Dios si nosotros no le damos ni siquiera la oportunidad para que Él entre a nuestra vida y que comience Él a trabajar en cada área de nuestra vida? No le permitimos a Él. Cerramos la puerta, le cerramos la puerta en la cara. No queremos saber nada. Sino, ¿sabes qué? Le damos la espalda, lo abandonamos, lo echamos fuera de nuestra vida, lo echamos al olvido. Únicamente cuando estamos caídos, que nos hemos caído, que hemos fracasado, y que no nos podemos levantar de donde nos caímos. Nos acordamos que hay un Dios, aclamamos a Él, ¿verdad? Porque aquí en este capítulo que hemos leído dice, el que se cae debe levantarse. Amén. La palabra dice, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas el impío caerán en el mar. Proverbios 24:16. Mi esposo tiene un lema de vida que suele siempre repetir. Cada vez que tiene la oportunidad, esto no es cuestión de velocidad, sino de resistencia. Los que desean vivir rectamente van a tropezar, van a caer, pero vuelven a levantarse por la gracia de Dios Padre. Y estar convencidos que por la obra del Espíritu Santo reconocemos que solo en Dios está nuestra esperanza, están nuestras fuerzas, está nuestro poder. Y la otra pregunta es, el que se desvía debe volverse al camino. Muchos de nosotros nos desviamos por caminos que parecen caminos derechos, pero son caminos de muerte, decisiones que tomamos. Por falta del conocimiento, mi pueblo perece. Hay momentos en la vida en los que nos desenfocamos, hermanos, hermanas, y aún nos desviamos. Las razones pueden ser diversas, pero la obra que Dios Padre comenzó en sus hijos y en sus hijas, y la resistencia del Espíritu de Dios en nosotros, nos capacita para poder discernir si hay rebeldía, hay pecado, hay desobediencia en nuestra vida. ¿Cómo se sabe hacia dónde uno debe de ir? No es tan fácil darnos cuenta. ¿Por qué? Porque estamos perdidos. El problema con muchos en nuestros días de hoy que estamos viviendo es que no saben a dónde se pueden dirigir, a dónde pueden ir. Y yo te aconsejo que te dirijas y vayas al lugar secreto, ahí que te encierres con tu Padre Celestial. Y que tú puedas marcar el punto, la diferencia, para poderte ubicar con Él. Porque tristemente es la condición lamentable del hombre y de la mujer que se aparta de Dios y le da la espalda a Dios. Dios no está ahí en el mismo lugar. Nosotros somos los que nos desviamos. Nosotros somos los que le cerramos la puerta a Él. No queremos que nadie nos diga nada, no queremos que nadie nos instruya, porque yo lo sé, ya lo sé, y de ahí nos salimos. Todos lo sabemos, pero todo está mal en nuestra vida. La siguiente pregunta mía, ¿qué puede hacer o qué puedo hacer sobre aquel que no quiere arrepentirse? Donde existe el arrepentimiento, hay esperanza de restauración y una nueva vida, pero donde no lo hay, solo existe el dolor, la muerte espiritual. Por eso el apóstol Pablo había tenido que confrontar fuertemente a los hermanos de Corintio. Sin embargo, en su segunda carta les dice, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecéis por nuestra parte. Porque la tristeza no es según Dios, produce arrepentimiento para salvación. De que hay que arrepentirnos, pero la tristeza del mundo produce muerte, y muerte espiritual y natural. Según el apóstol Pablo, hermanos, existe 2 tipos de arrepentimiento. Uno que no pasa de ser menos sentido de culpa, y el arrepentimiento que proviene de Dios, el cual produce cambios. Dios le dijo al profeta Jeremías, escuché y oí. No hablan rectamente. No hay hombre ni mujer que se arrepienta de su mal, diciendo, ¿qué he hecho?
Yo estoy bien. No buscan el origen del mal en su vida, ni circunstancias, ni personas. Su problema radica en haberle dado la espalda a Dios y sigan corriendo rápidamente a irse al mal. Dios nos habla. Dios quiere trabajar con nosotros, pero nosotros no le damos la oportunidad a Él, porque todo lo sabemos, todo lo manipulamos, y no queremos oír la palabra de Dios. Por eso ahí en Jeremías capítulo 8, versículo 4 al 7, dice: les darás a sí mismo, así ha dicho Jehová, el que cae no se levanta y el que se desvía no vuelva al camino. Porque este pueblo de Jerusalén, rebelde con rebeldía perversa, abrazaron el engaño y no han querido volverse. Escuché y oí, dice Dios, no hablaron rectamente. No hay hombre que se arrepienta de su mal, diciendo: ¿qué he hecho? ¿Cuál es? Y se volvió a su propia carrera, sino caballo que arramente con ímpetu a la batalla. Aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tórtola y la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida. Pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. Amén. Definitivamente, como familias cristianas podemos caer apartados, lejos de la gloria de Dios, porque cometemos muchos errores. Y vamos a permanecer siempre así. Es porque Dios, por medio del profeta Jeremías, le hizo una pregunta para que el pueblo de Judá reflexionara y reaccionara. Ahí en Jeremías capítulo 8, versículo 4, nos informa: les dirás a sí mismo, así ha dicho Jehová, el que cae no se levanta y el que se desvía no vuelve al camino. Amén. Definitivamente, como familias cristianas tenemos que reflexionar en lo que está pasando en nuestra casa, en nuestro matrimonio, en nuestros hijos. Si no nos damos cuenta que estamos viviendo en un tiempo de enfriamiento espiritual, entonces, de problemas, conflictos matrimoniales, familiares, también de salud, finanzas, también de violencia doméstica, de escasez, economía. El mundo nos ha seducido y nos hemos alejado de los caminos de Dios Padre. Y nos hemos enredado. Y hemos enredado también a nuestros hijos a una vida de mundanalidad. Pero tenemos que hacernos una pregunta bien importante. ¿Por qué estamos como estamos en nuestra familia, con nuestro cónyuge? ¿Por qué hemos sacado a Dios de nuestro matrimonio? ¿Por qué hemos sacado a Dios de nuestra familia? ¿Por qué hemos sacado a Dios de todo? Le cerramos la puerta, lo sacamos y le cerramos la puerta a Dios. En el capítulo que hemos leído, para comenzar, encontramos varias respuestas a esta pregunta. Vemos entonces los errores que estamos cometiendo o que hemos cometido. Y Dios nos está hablando por su palabra. Por eso estamos como estamos. Porque hay mucha rebeldía en la casa, hay mucha rebeldía en el matrimonio, hay mucha rebeldía en la familia. Los padres le gritan al cónyuge, el cónyuge le grita al padre, los hijos le gritan a los padres, le gritan a los maestros, le gritan a la gente. Y los hijos quieren manipular también a Dios. Cuando Dios nos conoce y tenemos el valor de decir: estoy llena de la unción de Dios. ¿Cómo? Sus acciones hablan más que tus palabras. ¿Cómo puede decir eso? Mi primera pregunta es: ¿estamos como estamos por la rebeldía que hay en nuestro corazón? Y en Jeremías nos da la confirmación. Capítulo 8, versículo 5 nos informa: porque este pueblo de Jerusalén, rebelde con rebelión perpetua, abrazaron el engaño y no quisieron volverse. ¿Verdad que hablamos de todo? Hablamos del líder que Dios puso ahí enfrente, lo criticamos. Queremos manipular la palabra cuando Dios no te dijo que dijeras eso, lo quieres decir. Dios te habló porque estás lleno del Espíritu Santo. Mentiras del diablo. Si no te renuevas con la palabra, no cambian tus acciones, ¿cómo vas a decir eso?
Nosotros como familias cristianas que somos, tenemos el conocimiento de la palabra de Dios y sabemos que lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada a Dios Padre. Nosotros sabemos lo que no nos conviene y lo que nos conviene como hijos de Dios. No fallamos por la ignorancia, sino por rebeldía, que es la rebeldía como se manifiesta en nuestra vida. Porque no te renuevas la mente con la palabra de Dios, no pasas tiempo en el lugar secreto con tu Padre Celestial. Mi pregunta es, ¿qué es la rebeldía? O quizás usted se pregunte, ¿qué es la rebeldía? Es un tipo de comportamiento humano caracterizado por la resistencia o el desafío a la autoridad, a la desobediencia de una orden o el incumplimiento de una obligación de trabajo o en el ministerio. Hay líderes que no se quieren someter. Piensan que ellos lo saben o ellas lo saben todo. Mentiras del diablo, te tiene engañado. Por eso se manifiesta la rebeldía en nuestra vida. La pregunta es, ¿qué es la rebeldía? La rebeldía es un tipo de comportamiento, te vuelvo a repetir. Un desafío a la autoridad. Y hay desobediencia. Es decir, que estamos como estamos en nuestra familia porque estamos desafiando la autoridad de Dios con nuestras malas decisiones. Posiblemente puede que sean los hijos, puede que sea el cónyuge, puede ser las hijas. Los que están desafiando la autoridad de Dios que ha sido delegada a los padres. Y no ponemos el pie abajo y decimos, ¿sabes qué? Yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Qué está pasando con tu vida? Romanos capítulo 13, versículo 1 y 2, dice la palabra, nos informa la palabra, sometense todas las personas a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad o a lo establecido por Dios resiste, y lo que resisten acarrean condenación para sí mismos. Amén. Tarde que temprano el enemigo te va a avergonzar. Porque no sabemos discernir la palabra de Dios. Tenemos que saber que tanto jóvenes como adultos, cuando hay rebeldía en nuestro corazón, nos exponemos a la corrección de nuestro Dios. Dios te va a corregir. Dios va a permitir que vengan las cosas a tu vida. Y no puedes decir, ¿por qué? ¿Por qué pasó esto? Mira tu comportamiento, mira tus acciones. Te doy una confirmación rápidamente. Proverbios capítulo 22, versículo 15. La verdad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección aleja de él. Amén. Mi segunda pregunta personal, que yo siempre le pongo personal porque son para mí. Estamos como estamos porque no hemos dejado de engañar ni manipular a la gente con las mentiras del mundo. Y decimos, estoy lleno de la unción de Dios, tengo mucho discernimiento. Mentiras. Eso lo conseguiste con mentiras. Jeremías 8:5. Rápidamente. Abrazaron el engaño y no han querido volverse. Abrazamos la mentira del engaño del enemigo en nuestra vida. La vida de mundanalidad es una vida de mentiras, porque todo lo que Satanás ofrece por medio del mundo es una falsedad, una ilusión. Pero desgraciadamente muchos cristianos abrazan esas mentiras y engaños y se separan de los caminos de Dios. Déjame decirte, Satanás está como un león rugiente tratando de destruirte, matarte, avergonzarte. No le puedes echar la culpa a nadie. Ahí en Mateos dice, el mundo nos engaña por medio de los afanes y las riquezas. El mundo nos engaña. Pero los afanes de este siglo y los engaños de las riquezas y la codicia de otras cosas entran y ahogan la palabra y ya se infructuosa. No crece la palabra en nosotros. Porque no hemos dado el paso de fe y decir, Padre, perdóname mi modo de ver, pensar y andar y caminar.
Siempre estamos viendo los defectos de las demás personas. Siempre hay algo que no nos gusta, sin saber que somos nosotros mismos, porque tú estás apuntando a alguien, pero 4 te están apuntando a ti. ¿No sabías eso? Todas tus fallas, todas tus debilidades salen a reducir. Por eso los afanes de este siglo y los engaños de las riquezas, la codicia de otras cosas, entran y ahogan la palabra. En Proverbios capítulo 14, versículo 13 nos da una información. El mundo nos engaña por medio del engaño de las fiestas, el entretenimiento y una vida llena de diversión. Nos engaña. ¿Crees tú que es todo eso? Y ahorita la juventud anda bien desubicada. Fiestas, drogas, alcohol, tantas cosas. Y aún en la risa de Dios tienen dolor en el corazón. Y el término de la alegría es congoja, opresión, porque el enemigo las oprime. Qué triste. Dejar la cisterna llena de agua para irte a una cisterna seca completamente. Es triste, me da mucha tristeza ver tanto cristiano que ha regresado para atrás. En 1 Timoteo capítulo 5, versículo 6 nos da una información. Primera de Timoteo capítulo 5, versículo 6 dice, pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerto. Muchas veces las amistades nos inducen a toda clase de vicios, placeres, y nos llevan a la destrucción. Conociendo nosotros la palabra, aún así nos llevan a la destrucción, nos seduce, porque es lo que hay dentro de nuestro corazón, porque no hemos tomado el antibiótico de la palabra para quemar esas raíces que hay del mundo en nosotros. Por eso es tan importante los estudios de la palabra, es tan importante la renovación de nuestra mente, pasar tiempo con Dios. Porque nomás al hablar uno sabemos si pasas tiempo con Dios o no pasas tiempo con Dios. Por eso la palabra de Dios nos instruye para que mantengamos una conducta piadosa, que debe, hermano, de nacer de una actitud consagrada a Dios. La santidad no rechaza lo que Dios ha creado para nosotros, como los beneficios y las bendiciones. Y te doy una confirmación. Jonás capítulo 2. Versículo 8 dice, los que siguen vanidades ilusoriosas, su misericordia abandonan. La nueva versión. El mundo nos enseña, son 2 versiones. El mundo nos enseña por medio de la fama, el reconocimiento, la admiración, la adulación, todo lo que la Biblia llama vanidades de ilusiones. Amén. Todos los cristianos que siguen las vanidades y las cosas del mundo saben que pierden la misericordia de Dios, porque Dios los abandona. Dios se tiene que apartar. ¿Sabes por qué se tiene que apartar de nosotros? Por la inmundicia, porque Él es limpio y santo. Y Él nos invita a ser santo porque yo soy santo, ser limpio porque yo soy limpio. Entonces, ¿cómo vamos a llegar todos chocambrosos del mundo y querer entrar a la presencia de Dios cuando la puerta se cerró? Mi pregunta número 3 es, estamos como estamos porque reconocemos que estamos mal, pero no nos arrepentimos de nuestros pecados, desobediencias. Como dice un dicho, hay alguien que repite eso muy seguido conmigo. Lo bailado y nadie me lo quita. Pero los fracasos, el dolor, ¿quién te los va a quitar? El mundo no te lo va a quitar, el mundo te va a destruir más. El mundo va a sacarte todos los trapitos afuera para avergonzarte. ¿Me entiendes? Jeremías capítulo 8, versículo 6 nos da una información. Escuché y oí, no hablan rectamente, no hay hombres que se arrepienten de su mal, diciendo, ¿qué he hecho? Cada cual se volvió a su propia carrera como caballo arremente con ímpetu a la batalla. Oí,
¿Quién te está oyendo? Dios. Dios te está oyendo la rebeldía que hay. Que no te has arrepentido, que sigues igual o peor que antes. Muchos cristianos se dan cuenta de los problemas y conflictos que están viviendo con su familia, en su matrimonio, pero en lugar de reconocer su responsabilidad, sus fallas, comienzan a preguntar a preguntar, ¿en qué he fallado? ¿Qué te he hecho si tienes todo? Mentiras. No tenemos la unidad, la paz, el gozo y la alegría que Cristo nos da cuando estamos unidos en Él. Tenemos que reconocer nuestra responsabilidad, porque muchas veces nosotros queremos echar la culpa a otros, en lugar de arrepentirnos de nuestras rebeldías, de nuestros pecados, de nuestras desobediencias, de nuestros errores que cometemos. Queremos culpar a alguien. Él tuvo la culpa, ella tuvo la culpa, mis hijos tuvieron la culpa. Mentiras. Eres tú mismo, tú misma, yo misma. Ahí en Lamentaciones capítulo 3, versículo 39, nos da una información. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Laméntese la mujer en su pecado. Muchos de nosotros en nuestro hogar, en que vivimos, siempre nos lamentamos cómo estamos viviendo. Puro gritería, puro pleito, puras malas palabras, puros cerrones de puertas. De nada sirve que nos lamentemos, hermanos, de los síntomas que están afectando a nuestra familia. Necesitamos arrepentirnos para poder parar la enfermedad, la gangrena, la pobreza, la miseria, la enfermedad. Tenemos que arrepentirnos para poder seguir adelante. Mi pregunta es, ¿cuántas veces hemos ido ante el Dios Padre confesando una y otra vez las mismas cosas? ¿Cuántas veces hemos dicho, me arrepiento? De nada sirve que nos lamentemos de los síntomas que están afectando a nuestra familia. Si no queremos enderezar nuestra vida, si no paramos la enfermedad, la pobreza, los pleitos, ¿y cómo los voy a parar? Tú quizás te estés preguntando, a través de la palabra de Dios, renovarte con la palabra, ir al templo, a la iglesia. Y para eso necesitamos un verdadero arrepentimiento. La palabra de Dios nos instruye para que mantengamos una conducta limpia, consagrada a Dios Padre. Número 4. Mi pregunta número 4. ¿Qué es? Estamos como estamos porque no queremos reconocer que Dios está tratando con nuestra familia. No queremos. Ahí en Jeremías 8:7 dice, aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo y la tórtola y la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida, pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. Mi pueblo no conoce. Podemos ver en nuestra familia las dificultades, los problemas que estamos enfrentando, como la enfermedad, la escasez, y decimos y hablamos que estamos en tiempos duros, difíciles, que estamos en una mala racha, que son casualidades, que ya pronto se va a componer todo, que ya vamos a estar bien. Mentiras del diablo. No somos sabios para reconocer que todo lo que está pasando en nuestra vida, en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, es porque nosotros tenemos rebeldía en contra de Dios. Tenemos rebeldía y no queremos arrepentirnos para hacer volver a los caminos. Dios quiere que volvamos a los caminos para alcanzar su salvación. Quiere que todas las familias regresen a Él. Y aún lo que no lo han recibido como Señor y Salvador de sus vidas. Regresa a mí. Yo voy a trabajar contigo. Jeremías 8:20 nos da una información. Pasó la siega y terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Amén. Ahora ya respondimos por medio de la palabra de Dios a las preguntas, porque estamos pasando esta situación tan dura y tan difícil. ¿Por qué razón? ¿Qué está pasando con mi vida? ¿Por qué me desconecté de la vida verdadera que es Cristo Jesús? Tenemos que responder a otra pregunta aún más importante y qué vamos a hacer para dejar de estar como estamos. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo puedo entrar otra vez
Con esto voy a cerrar con esta escritura. Segunda de Crónicas 7:14 dice, si se humillase mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaran mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra, sanaré tu vida, sanaré tu matrimonio, sanaré tu familia, sanaré tus generaciones futuras. Yo, Jehová, cuando tú pongas atención en lo que te estoy hablando y te estoy diciendo. Amén. El tiempo se me ha terminado. Nos vemos la próxima semana y vuelvo a decir gracias de la profundidad de nuestro corazón, de la profundidad de nuestro corazón a todos los hermanos católicos que están conectados en esta hora. Les doy las gracias a los hermanos cristianos también. Les doy las gracias a los que están en la cárcel, a los que están en la casa o están en el trabajo. Les damos las gracias por ustedes. Hemos hecho la diferencia en esa comunidad. No somos nosotros, son ustedes que han seguido en esos estudios y les damos las gracias por su apoyo, por su confianza que han depositado en nosotros. Dios me los bendiga y nos vemos la próxima semana en el mismo lugar y con la misma gente. Amén. Reciban bendiciones de parte mía. Gracias por escuchar el segmento del día de hoy. Visita nuestra página web www.tcc-mediof-laredo.com, donde encontrarás devocionales de la pastora Olga Zulma. Síguenos en Facebook y en YouTube como Trinity Christian Center Laredo, Texas. Te esperamos en nuestro próximo segmento.